Abran sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Hoy vamos a ver esta segunda iglesia a la cual el Señor les escribe. Y comenzamos con estas iglesias desde la última. Esta es la carta de Jesús a una de las iglesias a la cual el Señor no reprende. Esmirna y Filadelfia son las iglesias a las cuales el Señor no reprende, las iglesias que no hicieron ningún compromiso con el mundo, que no hicieron ningún compromiso con el pecado. Iglesias a las cuales eran un testimonio del poder de Dios en medio de las ciudades donde se encontraban, en medio de las ciudades oscuras, y donde el Evangelio del Señor Jesucristo resplandeció de una manera poderosa a través de esos siervos del Señor y siervas en esos lugares. Esa iglesia del versículo 8 al 11, el capítulo 2, representa a la iglesia del periodo del año 100 al 312. Cada iglesia representa un tiempo en la historia, y lo miramos en la iglesia de la Odisea, representaba la iglesia del año 1900 al año 2022 en el que estamos. Era una iglesia tibia, es una característica de la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia tibia que aunque creía que era rica ante Dios, estaba empobrecida y estaba en bancarrota. La iglesia de la Odisea se había vuelto con un corazón tibio ante el Señor. No tenían un corazón ardiente para con el Señor. Dependían de las bendiciones materiales y creían que su prosperidad era la bendición de Dios. Ahora, es interesante porque la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia, la iglesia de Filadelfia, una iglesia que a pesar de que era una iglesia pequeña, una iglesia con poca fuerza, cualquier puerta que el Señor les abría presentaban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Era una iglesia que guardó la palabra del Señor, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Sardis, por otra de las iglesias que también se comprometió con el mundo, estaba sumida en programas. Era una iglesia con mucha actividad, con mucho activismo. Sin embargo, aparentaba tener vida, pero el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Sardis que estaban muertos. Era una iglesia de vida, pero una iglesia muerta. La iglesia de Tiatira, una iglesia que también se había comprometido con cosas oscuras, a tal grado de que sus congregantes, a pesar de que el Señor los alaba y les dice que las obras postreras que ellos hacían eran mejor que las primeras, ellos iban la milla extra, abundaban las obras de caridad en esta iglesia de Tiatira. Sin embargo, una mujer a la cual Jesús llama Jezabel influenció al pastor a tal grado de que permitió que cosas oscuras comenzaran a introducirse dentro de la iglesia y empezaron a fornicar espiritualmente y quizá a lo mejor hasta literalmente. El pastor de esa iglesia no había corregido lo que se había torcido, y el Señor viene ante esa iglesia de Tiatira. Pérgamo, la iglesia, la semana pasada lo miramos, una iglesia donde estaba estos dioses, el dios Zeus, que en medio de la ciudad, una estatua del dios Zeus que era considerado como el trono de Satanás, 45 metros de altura, y donde estaba también este dios de la medicina, de la sanidad, el dios Asclepio. Estas personas que enfermas llevaban
diversos objetos de diferentes metales en forma de cabeza, de pies, de manos, de oídos, de ojos, de torsos, de piernas, y los colocaban ahí, esperando que el Dios de la sanidad, ese Dios Asclepio que estaba sentado en ese trono, en ese templo, con esta vara y con una serpiente enroscada, dejaban ahí las ofrendas, algo así como lo que se hace en el sur de México hoy en día, donde llevan, dependiendo de la enfermedad de la persona, llevaban estos objetos en forma de pies, y estaban malos sus pies, o sus manos, o sus oídos, sus ojos, y los dejaban ahí ante el Dios de la sanidad. Un lugar que llegó a ser más incluyente, una iglesia que llegó a tomar una nueva formalidad de cristianismo torcido en cuanto a la palabra del Señor. Cuando alguien deja la palabra del Señor, empiezan a buscar cualquier otra forma para poder ver nuevas formas de incluir a otras personas, y dejan de estudiar la palabra del Señor, y ellos no pudieron ver la diferencia. La iglesia de Pérgamo, pero la iglesia de Esmirna, una ciudad de 200,000 habitantes, una tercera parte de esta iglesia eran creyentes en Cristo Jesús. Y en ese lugar el dios Zeus, la diosa Cíbeles y la dioses que en las otras ciudades eran adorados, en ese lugar empezaron a decrecer en cuanto ya no adorar a esos dioses, pero pusieron al emperador como Dios, a tal grado que Esmirna, todos los habitantes iban y quemaban incienso ante el Dios, el Señor del emperador de Roma. Interesante, porque ahí comenzó la persecución. Comienza la persecución con Nerón, pero también con Vespasiano, el emperador de Roma, y comienzan 10 épocas de persecución desde el año 100 hasta el año 313. Y esa iglesia, el versículo 8, vean de ahí, el versículo 8 al 11 dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia es una de las iglesias a las cuales el Señor escribe la carta más corta. No la reprende por ninguna situación que estuvieran haciendo. Ellos querían ser fieles, leales a Cristo Jesús. Y vean cómo se presenta ante ellos. Jesucristo no será igual que las demás iglesias. Describe al encargado de esa iglesia, al ángel de la iglesia, al pastor de esa iglesia de Esmirna, el cual era Policarpo. Y es interesante porque el Señor se presenta ante ellos como el que estuvo muerto y vivió, el primero y el último. Vean eso. Ellos estaban sufriendo por el Evangelio de Cristo Jesús. Y el Señor se presenta ante ellos como el infinito, primero y postrero. Porque Dios siempre, Jesucristo siempre ha existido en el pasado y siempre existirá en el futuro. Él creó el tiempo. Lo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando creó el tiempo.
Y Él no está sujeto al tiempo. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Él no. Él es el creador de todo. El que estuvo muerto y vivió. Que Jesucristo siempre vivirá. Él es la fuente de vida. Y Él se presenta a ellos como iglesia, simbolizando su triunfo sobre la muerte y sobre esos hijos de Dios que estaban muriendo por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso le dice: no temas lo que has de padecer. Interesante la manera en que el Señor se presenta como el que triunfa sobre la muerte y sobre los seres de muerte, entre ellos Satanás y todos los ángeles en rebeldía que se describen en Apocalipsis capítulos 6 y 11. Y aún los ángeles que se rebelaron contra Él declara victoria, porque la victoria de estos siervos del Señor, de esta iglesia de Esmirna, está en la cruz de Cristo. Nuestra victoria es el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Es el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora escuchen esto y pongan atención en esto. Cada vez que nosotros como hijos de Dios nos identificamos más en Cristo Jesús, cuando recibimos a Cristo Jesús, queremos seguir caminando hacia Cristo Jesús. Amén. Queremos seguir caminando hacia el Señor, hacia lo que dice su palabra. Creemos su palabra y vamos creciendo, vamos de gloria en gloria, dice su palabra. Cada vez que nosotros nos identificamos más con Cristo, el enemigo pierde legalidad sobre nosotros. Y la pierde primeramente cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso cuando alguien se convierte a Cristo Jesús, desea bautizarse. Es un deseo que hay. No porque alguien le esté diciendo tiene que bautizarse. Cuando alguien se convierte a Cristo Jesús, Señor, yo quiero dar ese paso. El bautismo, dice la palabra del Señor en Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Dios, al salvarnos y al ir identificándonos, cuando Él dice: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al ir y tomar ese paso, el enemigo pierde legalidad sobre nuestras vidas. Cuando le creemos más al Señor, cuando caminamos más en obediencia hacia el Señor, el enemigo pierde legalidad sobre nuestras vidas. Hay lugares oscuros, lo mirábamos ahorita en ese video de la bolsa, ¿no? Lugares donde el ocultismo, la hechicería, el animismo gobiernan sobre ciertos lugares. Se siente la presencia malévola de las potestades de las tinieblas. Esta semana que estuvimos en aquella área de San Francisco del Oro, estuvimos ahí con un pastor y fuimos al pueblito donde estaba él. Y cuando entramos en ese lugar, en ese pueblo, se sentía algo horrible. Y cuando le decían: oye, hay algo aquí en ese lugar, hay algo en ese pueblo. Hablábamos los pastores que íbamos ahí con nuestro pastor de ahí de esa comunidad, el cual estén orando por él, Ricardo y Diana. Y decía: por el lugar donde pasaron ustedes es un lugar donde entraron en la brecha esa que entraron, ahí están en esas casas brujos, donde hacen trabajos de hechicería. Digo, vamos a orar por ese lugar y vamos a pedirle al Señor que obre de una manera especial. Nos platicaba y nos decía que en las noches es como si alguien pisara arriba del techo. Hay potestades
que no quieren soltar los lugares, que no quieren porque están ahí, pero cuando llega el Evangelio de Cristo Jesús, los hijos de Dios debemos ir reclamando esos lugares para la gloria y honra de Cristo Jesús. Y cuando en realidad caminamos más hacia el Señor, cuando nos identificamos más aún en la muerte a través del bautismo y la resurrección, al levantarnos en el bautismo, nos identificamos con el Señor y el enemigo pierde legalidad. Pero también la legalidad en un hijo de Dios, y escuchen esto, y pongan atención en esto, la legalidad en un hijo de Dios, en una hija de Dios, es el pecado. Cuando alguien sabe que el pecado está ahí y que está pecando, el enemigo tiene legalidad sobre esa persona, la cual el Señor ya ha hecho libre en la cruz del Calvario, pero esa persona todavía sigue en un pecado práctico en su vida. Así que el enemigo puede ir ante el Señor y decirle, Él me está dando permiso en esa área. Tenemos la iglesia de Cristo Jesús, es una iglesia donde la santidad debe predominar en hijos de Dios. ¿Amén? Debe predominar. La iglesia de Esmirna era una iglesia que no hizo ningún compromiso con el mundo, que no hizo ningún compromiso con el pecado, viniera lo que viniera. El pastor de esa iglesia, Policarpo, no comprometió a la iglesia. En medio de un lugar donde le decían, tienen que ir a rendirle culto al César, al gobierno del emperador de Roma. Tienen que rendirle culto al emperador. Iban, y Esmirna también era conocido porque el lugar, ahí se producía la mirra, este incienso aromático, este perfume que era para embalsamar los cuerpos, que los judíos usaban, recuerdan, para las oraciones en su templo, pero también los paganos lo hacían para sus dioses. Y en Esmirna, que es, viene esa palabra que quiere decir mirra, ahí se producía estas sustancias aromáticas. Y allí en ese lugar, no solamente Esmirna, en cualquiera de los templos, todos prendían incienso, así que era constantemente, donde quiera que se pasaba, olían la mirra de diferentes aromas, hermosas aromas. Pero también en la calle principal de Esmirna, corría el drenaje, así que no solamente olía a perfume, a incienso aromático, olía a otras cosas que ustedes se imaginarán. Esmirna no solamente era un lugar donde olía bien. Yo creo que a Esmirna también era conocido como la corona de Asia. La gloria de Asia. Era tan hermosa esa ciudad que se le puso como la corona de Asia Menor. Pero el olor más maravilloso que producían ahí eran los que morían por Cristo Jesús, los que padecían por Cristo Jesús, por el Evangelio de Cristo Jesús. El olor fragante. Pablo lo describe de esta manera en 2 Corintios 2:15. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Somos fragante aroma para el Señor. Y ese aroma es la obediencia a su palabra. Es el sometimiento a su palabra. Es el creerle a Dios. Y decir, Señor, todas sus características como Dios se reflejarán en mi vida. Venga lo que venga, no haré compromisos con el mundo, no haré compromisos con el pecado. Iré caminando más hacia usted, Señor. Y entre más vamos caminando hacia Él, algo maravilloso empieza a suceder, no solamente en nuestro espíritu, que adoramos al Señor en espíritu, pero también en verdad empieza a suceder en nuestra alma y en nuestro cuerpo también.
Las características de Dios se empiezan a manifestar y el enemigo no tiene más control sobre esos lugares, porque Satanás tiembla cuando el reino del Señor, cuando un hijo obediente llega a algún lugar. ¿Recuerdan cuando Jesucristo llegó proclamando algo? El reino de los cielos, ¿qué dice? Ha llegado. Así que los demonios temblaron sobre eso. Satanás tembló sobre eso. El reino de los cielos ha llegado. Y por eso dice que los demonios, cuando venían a los demonios manifestándose a través de objetos, a través de personas, dice que venían y caían a los pies de Jesucristo. Decían: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Saben que ellos tienen un tiempo. Por eso tenemos que ir quitando cosas de nuestras vidas, especialmente en estos últimos tiempos. Personalmente creo que somos la última generación antes del rapto, que la venida del Señor está a las puertas, pero el enemigo quiere engañar a la iglesia de que falta mucho tiempo y a lo mejor podemos vivir cualquier forma en que vivamos. Cristo está a las puertas. Debemos ir caminando más de la mano de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Orábamos con nuestro pastor, con nuestro hermano ahí en el área de Santa Bárbara. Y orábamos ahí por él y decían: Señor, Satanás no tomará más parte en ese lugar. Ellos serán un testimonio. Estén orando por ellos. No hay algo más poderoso que cuando nosotros venimos delante del Señor y le decimos: Señor, voy a obedecerle. Satanás no tomará legalidad. Ninguna fuerza oscura tomará legalidad sobre mi vida, porque soy libre en Cristo. Eso es lo que dice su palabra. Amén. Amén. Somos libres en Cristo Jesús. Vean el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y tu tribulación y tu pobreza. Esas personas estaban sufriendo persecución, opresión de parte de sus enemigos, las personas que no conocían a Dios, pero también de los religiosos judíos que decían ser el pueblo de Dios. De hecho, la palabra que se usa ahí, yo conozco tu pobreza, no es una palabra en griego que es tokiam, que significa una palabra objetiva, sino es la palabra penia. Es decir, que las personas que recibían a Cristo y le decían: tienes que ir a quemar incienso al emperador, a la estatua del emperador, al no hacerlo, eran despojados de sus posesiones. Eran despojados de sus posesiones. Algo así como lo que ocurre hoy en día en algunos lugares como Chiapas o en Oaxaca o en Guerrero, el estado de Guerrero, porque no ocurre en otros países, ocurre en nuestro país de México. Personas que reciben a Cristo, en cuanto se bautizan, son blanco de aquellos que los van a despojar de sus tierras. Esas personas eran despojadas de las propiedades que tenían por ser testigos fieles, leales al Evangelio de Dios y a su Cristo. Y eso es lo que Dios busca en nuestros corazones. Amén. Dios busca en nuestros corazones que seamos leales a Cristo Jesús, que obedezcamos a Cristo Jesús, que creamos su palabra. Pablo le escribe a los corintios y les dice, capítulo 6 de los Corintios, les dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Y enseguida les sigue diciendo: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades. Vean de todo lo que habla. En angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos,
en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en mucha paciencia y bondad. Y enseguida dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Esa iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero enriquecían a muchos con su testimonio. Les faltaba todo materialmente, pero tenían todo. Dice, como pobre, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Santiago escribe también a la iglesia y le dice, hermanos míos, en el capítulo 2 de Santiago, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? Y dice, ¿en qué? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Eso es maravilloso. Nuestra riqueza debe estar en la fe que tenemos en el Señor, en creerle al Señor. Y cuando el enemigo nos escucha decir, el reino del Señor ha llegado y el reino está en mi corazón, en mi familia, en el lugar donde vivo, Satanás tiembla, hermanos. A veces nos engaña y quiere engañarnos en nuestras mentes con pensamiento, decir, estás derrotado. No, en Cristo somos victoriosos, ¿amén? Amén. En Cristo somos victoriosos. En Cristo hay poder. Sus perseguidores de los siervos de Dios en esta iglesia de Esmirna eran paganos, naturalmente se ofendían con el hecho de que fueran cristianos, porque la luz lastima a los que están en tinieblas, ¿verdad? La luz lastima. Cristo es nuestra luz. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y no solamente los paganos los perseguían, los religiosos judíos eran hostiles a Cristo y a sus seguidores. Y por eso Cristo los llama, eran el mismo Satanás. Tomen en cuenta que los judíos empezaron a perseguir a los cristianos, pero después de este tiempo, en el año 313, hasta el año 650 aproximadamente, Constantino, Roma se divide en dos, lo miramos la semana pasada, Roma y Constantinopla. Y Constantino hace algo interesante, se convierte al cristianismo y establece el cristianismo como la religión oficial. Y ahora los cristianos, en el nombre del cristianismo, empezaron a perseguir a los judíos, obligándolos a que creyeran en el cristianismo. Y mataron igual de judíos, miles y miles en el nombre del cristianismo. Ambos extremos son terribles, porque no hay una religión oficial, hay una relación individual con Cristo Jesús, ¿amén? Amén. Una relación individual y personal con el Dios vivo que conquistó la muerte, que estuvo muerto pero está vivo, el que siempre ha existido. La palabra de Dios nos dice, el Señor lo llama sinagoga de Satanás, Jesús lo llama sinagoga de Satanás. De hecho, cuando los fariseos vienen y dicen, nosotros somos hijos de Abraham, el Señor Jesucristo le dice, no, ustedes son hijos del diablo. Imagínense esas palabras del Jesús de amor. Ahora que hemos estado viajando a diferentes lugares del estado y diciéndoles a la iglesia, Dios nos ha puesto a proteger a los niños, ¿amén? Amén. Nos ha puesto a proteger a los niños. Es increíble, gloria a Dios por aquellos maestros en las escuelas, directores en las escuelas que se paran ahí en la escuela y dicen, no voy a enseñar, no voy a adoctrinar a los niños a decirles qué es lo que son sexualmente. Pero qué vergüenza para aquellos maestros y directores de escuelas que están adoctrinando a los niños
con cosas perversas, porque es la nueva inclusión de la ley que viene y que ya se está estableciendo. Qué vergüenza para esos hombres que deben solamente enseñar letras, no adoctrinar a los niños. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesucristo dijo que cuando hagan caer a algunos de los más pequeños, dice, en la fe, cuando hagan caer a uno de los más pequeños, mejor les fuera que le colgaran una piedra de molino y lo ataran en el cuello y lo lanzaran en lo más profundo del mar. Imagínense, porque siembran basura en un corazoncito tierno que el Señor quiere que haya el valor más grande que existe en cualquier ser humano: el temor y el amor a Dios. Ahora, la iglesia de Esmirna dijeron: no compromiso, venga lo que venga. Y el líder de esa iglesia, Policarpo, dice la historia de la iglesia, que Policarpo lo fueron y sacaron del templo. En pleno servicio lo fueron y sacaron del templo. Y lo llevaron ante donde estaba la estatua del emperador. Y le dijeron: quema incienso ante el emperador y reconoce que el emperador es el Señor. Y las palabras de Policarpo fueron las siguientes. Cuando lo llevaron ahí, arrastrando a ese lugar, este pastor les dijo: ¿cómo puedo negar a quien ha sido tan fiel conmigo estos 86 años? Y la multitud enfurecida lo llevó a la estaca de la hoguera. La historia dice, los mártires, que son entre ellos el libro de los mártires de Fox, describe que Policarpo dice que empezó a cantar a Dios y adorar a Dios mientras prendía un fuego a la hoguera. Y el fuego lo rodeaba y él seguía cantando, a tal grado de que los guardias, frustrados y enfurecidos, sacaron una lanza y clavaron en el costado de Policarpo, lo cual milagrosamente su sangre apagó todo el fuego. Aquel hombre murió allí como un testigo fiel de Cristo Jesús. Por eso el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. 10 días nos simboliza, quiere decir que iba a haber tribulación por 10 días. Pero son 10 épocas descritas del capítulo, desde el año 100 hasta el año 313. 10 épocas de los emperadores de Roma que perseguirían a todos los cristianos hasta que llegó Constantino, con la peor, yo creo, maldición que puede haber, en el aspecto de que hizo al cristianismo la religión oficial en el año 313 en adelante. El Señor le dice: van a padecer persecución. El Señor profetiza eso para la iglesia. Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Esa es una de las características de lo terrible del movimiento de la prosperidad. Aquellas personas que predican y dicen: ¿saben qué? Estás pasando dificultades porque hay algún problema en ti, falta de fe, no tienes fe. Y no hay algo más atroz, escuchen esto, no hay algo más atroz que aquellos que enseñan el movimiento de la prosperidad, lo cual es una doctrina satánica. Porque ¿qué le dirían los de la doctrina de la prosperidad hoy en día a Jesucristo sobre esta iglesia? ¿Qué le dirían los de la doctrina de la prosperidad a Pablo, que fue encarcelado, que fue apedreado? ¿Qué le dirían a Pablo y a Bernabé, que fueron golpeados y encarcelados? ¿Qué le dirían a Jesucristo, que dice que a través, en Hebreos 12, 3 hasta el 12, que describe a Jesucristo como el que fue perseguido, padeció
Dice que aprendió obediencia, mostró obediencia de cómo someterse a su padre en medio de la tribulación. Así que cuando estén pasando por alguna tribulación, por lo regular el enemigo va a venir a lo mejor a sus mentes o alguna doctrina le va a decir: estás pasando por algo. A lo mejor está en el mero centro de la voluntad de Dios. Cuando alguien sufre, las escrituras lo explican de las diferentes maneras, diferentes formas. Lo explica primeramente porque son verdaderos hijos de Dios. Y aunque padezcan algo físico, Dios le revela a través de su palabra que, igual que Pablo le revelaba tantas cosas a través de lo que Dios iba a hacer, a tal grado que Dios permitió un aguijón en el cuerpo de Pablo para poder mantenerlo, ¿qué? Humilde. ¡Wow! Dios me reveló. Imagínense ver el cielo. Imagínense todas las revelaciones que Pablo tenía a través del Espíritu de Dios. Y le pidió: quíteme este dolor, Señor, quíteme esta enfermedad. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Porque a través de aquella sufrimiento, ese siervo se mantenía humilde. No siempre los sufrimientos vienen por causa de algo equivocado, sino porque Dios conoce todo. Cuando un hijo de Dios también sufre, será para mostrar la soberanía de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice que todo trabaja para bien para los que ¿qué? Para los que aman a Dios. Todo trabaja para bien para los que aman a Dios. Y todo es cuando nos va bien y cuando no nos va bien. Amén. Cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos, cuando tenemos o no tenemos. Todo trabaja para bien. Porque Dios quiere que dependamos de Él constantemente. Un cristiano sufriente por causa del Evangelio de Cristo Jesús, por causa de Cristo, es un mejor testimonio para el mundo de quién es Cristo. Cuando todo nos va bien y cantamos al Señor y dicen: no, pues qué suave es ser cristiano. Pero cuando no todo va bien y aún le decimos: Señor, aún voy a adorarle, aún voy a exaltarle, voy a glorificarle, Señor. Aún en medio de esta situación, Señor, yo le adoro, le exalto, le busco, leo la palabra del Señor, creo en la palabra del Señor, me apropio de las promesas de Dios, me apropio de la palabra del Señor en mi vida. Entonces, es un testigo verdadero del Señor. Amén. Muestra un testimonio verdadero del mundo. La palabra del Señor nos dice que cuando el Señor venga por su iglesia, van a comenzar los 7 años de tribulación. Pero antes de ese tiempo, la palabra de Dios dice que dichosos aquellos que participan de la primera resurrección. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. La primera resurrección dice: lo que resuciten de la primera resurrección reinarán con Cristo 1000 años. Y en 1 Corintios 15, 55 al 57 dice: pues la segunda muerte, dice, ya no tiene poder sobre ellos. Corintios y Apocalipsis. Por eso Pablo le escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra victoria es Cristo Jesús. Cuando resucitemos, cuando el Señor venga por su iglesia y el Señor no viene, partiremos con el Señor. Pero si el Señor viene, seremos llevados estando vivos con el Señor y reinaremos con Cristo 1000 años. La segunda muerte ya no tiene poder. Vean el versículo que siguen ahí y terminamos.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño, ¿de qué? De la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La palabra del Señor nos dice mucho sobre este lugar. Hay más de 260 escrituras que hablan específicamente del infierno. 200. El Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. En veces a lo mejor es que yo quiero ver una persona que descendió al infierno y miró esto y esto otro. 260 escrituras que hablan específicamente de este lugar. Imagínense eso. Imagínense esa parte del Señor. Ahora, escuchen esto y pongan atención. Porque ese lugar, desde la segunda muerte, nos dice que en ese lugar no hay agua. No hay agua en ese lugar, imagínense. ¿Recuerdan al rico? Deseaba que una sola gota de agua. Levítico 19 nos dice que la vida está en la sangre. Y la sangre es agua. Espiritualmente Dios nos habla de que la palabra del Señor es el agua de ¿qué? Vida. Apocalipsis capítulo 22 nos muestra y nos dice que del trono de Dios salía, dice, un río de agua de vida. Él es la fuente de vida. En el infierno no hay una sola gota de agua. El moverse, escuchen esto, el moverse es un regalo de Dios, amén. Amén. Primera de Corintios nos dice que en Él somos y en Él nos movemos. ¿En quién? En Dios. En el infierno, un movimiento es el más doloroso que pueda jamás el hombre experimentar. Tan solo moverse es un dolor imposible de describir. El tomar poquita fuerza para poder moverse. Cada vez que nos movemos debemos darle gloria a Dios, amén. En veces batallamos para poder movernos, para poder ir a adorar al Señor. No tengo tiempo para el Señor. El Señor dice, te estoy dando las fuerzas. Te estoy haciendo esto para tu vida. Y el Señor lo hace para que los hijos de Dios vivimos para exaltar a Dios en todo lugar. Amén. En todo lugar. Vivimos para exaltar a Cristo en todo lugar. La palabra del Señor nos habla. Y no solamente en ese lugar que llama el Señor la segunda muerte. Es un lugar de tormento eterno, donde hay demonios sufriendo junto con las personas que no reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador, a los cuales el Señor nunca va a obligar a que le reciban. Tiene que venir del corazón. En ese lugar no solamente no hay agua, es un lugar de tormento eterno, es un lugar donde no hay oxígeno. Imagínense, no hay un solo poco de oxígeno. Así que cuando una persona quiere respirar, imagínense, la palabra de Dios, lo miramos esto anteriormente por muchos estudios, muchas escrituras, la cual cuando alguien quiere respirar no puede hacerlo, y aún así no morir y estar muriendo eternamente. No hay esperanza en ese lugar. Y el Señor le dice a esta iglesia
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios por Cristo Jesús en nuestras vidas. Gloria a Dios, que un día le dijimos: Señor, yo le necesito en mi corazón. Estoy perdido sin usted, estoy en bancarrota sin usted, Señor. Y el Señor Jesucristo entró en nuestro corazón y escribió nuestro nombre en su libro de la vida. Y nos hizo parte de esa primera resurrección que es Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, y quiero terminar con esos versículos. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Miren lo que dice. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos los que habían muerto, tanto grandes como pequeños, prominentes o no prominentes. Y los libros, es lo que quiere decir, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué maravillosa promesa el Señor les da a esta iglesia. Y qué maravillosa promesa el Señor nos ha dado. Porque un día nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Fueron escritos en ese libro. Y por la gracia de Dios somos salvos. Es imposible hacer lo más que podamos hacer para el Señor. Lo más que podamos hacer para el Señor jamás nos hará dignos de lo más pequeño de la salvación. Es por su gracia. Y a Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Qué maravillosa iglesia de Esmirna. Que nosotros como iglesia seamos ese grupo, igual que esta iglesia. Venga lo que venga a mi vida. Pase lo que pase. El enemigo va a ir perdiendo legalidad sobre mi vida en todo aspecto. Porque voy a ir caminando cada vez más por el poder de su Espíritu, no mis fuerzas, el poder de su Espíritu. Voy a ir caminando más y más hacia aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y en el cual somos todo y en todo y en Él somos y nos movemos, en Él poseemos todas las riquezas a pesar de no tener nada. Somos enriquecidos en la fe y en su reino que jamás será removido.